De hoy la enseñanza es el costo del discipulado. Hemos estado hablando del discipulado, de ser discípulos, de que hay algo a lo mejor que tenemos que soltar para ser discípulos, que tenemos que seguir a Jesús y hay algo que tenemos que Él nos pide. Y hoy vamos a ver el costo del discipulado, ¿verdad? Todo requiere un costo en la vida, ¿verdad? Todo requiere, hay un costo que pagar en la vida, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado? Nada es gratis. Hemos escuchado, ¿verdad? Y realmente lo único que es gratis es la salvación que Jesús nos dio. Es gratis, pero el discipulado lleva un costo. El ser discípulo lleva un costo. Por cierto, es un buen tiempo para que usted ponga en silencio su teléfono si no lo ha hecho. Ponga en silencio ahí su teléfono si no lo ha hecho. Es un buen momento para que usted lo ponga en silencio y podamos concentrarnos en la enseñanza. Así que todo lleva un costo. Si usted quiere estudiar una carrera, lleva un precio, no solamente económico, sino decimos por ahí, nos quemamos las pestañas, ¿verdad? Para terminar de estudiar, para terminar una carrera. Los que son contadores se queman, a veces se sale humo cuando están haciendo las cuentas, ¿verdad? Los que son ingenieros, mi esposa es ingeniera civil y se quema, ¿verdad? También. Y luego los que estudiaron, no sé, otra ingeniería, mecatrónica, o los que están estudiando mercadotecnia, ¿verdad? Se queman ahí para escribir. Todo requiere un costo. Requiere un costo. Los que trabajan en el trabajo físico, pues lleva un costo, lleva un precio, que a veces tienen que cargar cosas pesadas, a veces tienen que levantar cosas pesadas, lleva todo un precio, un costo. Y el costo de eso, pues es el esfuerzo que hacen. Igualmente el discipulado tiene un costo. El aprender a ser discípulos tiene un costo, que hoy vamos a hablar un poco acerca de eso. ¿Quién ha escuchado hablar acerca de Dietrich Bonhoeffer? ¿Quién ha escuchado hablar de ese hombre? No se preocupe, yo tampoco. Solamente me puse a investigar, me puse a ver algunas cosas de pastores que eran creyentes, son cristianos o eran cristianos porque ya falleció este hombre. Y vi esta interesante biografía. Dietrich fue un buen pastor que se enfrentó a Hitler. Allí cuando en 1939 al 45, cuando estaba la guerra, se enfrentó a Hitler tratando de salvar a los judíos. Los escondía y formaba parte de la resistencia en contra del nazismo. Estaba en contra de lo que Hitler hacía. Durante este tiempo, Dietrich estaba enseñando a pastores en un seminario clandestino. Estaba discipulando a otras personas, estaba enseñando para ser pastores y se unían pastores para aprender más en un seminario clandestino. ¿Por qué? Porque ya el gobierno, ya Hitler le había prohibido enseñar abiertamente. Finalmente lo descubrieron los esfuerzos que estaban llevando a cabo. No solamente él, había otros hombres involucrados en esta resistencia, había hombres estratégicos y los descubrieron en su papel por rescatar a los judíos. Dietrich no fue un cristiano regular, no fue en un sentido un cristiano superficial. Este pastor protestante y teólogo luterano fue perseguido, arrestado, encarcelado y asesinado por el régimen de Adolfo Hitler. En su libro, escuche, en uno de sus libros que él escribió, El costo del discipulado, él escribió algo como esto: la gracia barata es gracia sin discipulado. La gracia sin la cruz, la gracia sin Jesucristo, sin un Jesucristo vivo y encarnado. La gracia barata, es decir, aquella persona que no quiere ser discipulada, no quiere seguir a Jesucristo, las enseñanzas, es la gracia barata, que solamente nos congregamos como ir a un club social, nos congregamos porque nos sentimos bien, pero no queremos seguir las enseñanzas de Jesucristo. Dice él, eso es la gracia barata. El 9 de abril de 1945, un mes antes de que Alemania se rindiera, unos 3 semanas antes, fue ahorcado con otros 6 miembros de esta resistencia. Y usted conoce la historia, ¿verdad? Cómo los judíos eran
asesinados, llevados a la cámara de gas, a veces eran quemados. Y este hombre era alemán, no era judío, era alemán, pero estaba en contra de lo que Hitler estaba haciendo. Y fue ahorcado unas 3 semanas antes de que Hitler cayera. Una década más tarde, un médico del campo que estaba junto con él, pero él sobrevivió, este médico que presenció cuando la ahorcaron. Y él dijo estas palabras sobre la experiencia, sobre Dietrich. Dijo, escuchen, este médico dijo estas palabras: vi que el pastor Dietrich, antes de quitarse la ropa de la prisión, se arrodilló en el suelo orando fervientemente a Dios. Me conmovió profundamente la forma en que oró este hombre, tan devoto y tan seguro de que Dios escuchó su oración. Volvió a decir una oración y luego subió los escalones hacia la horca, valiente y sereno. En los casi 50 años que he trabajado como médico, nunca he visto morir a un hombre tan completamente sumiso a la voluntad de Dios. Este hombre pagó un alto precio por ir en contra de la cultura nazi. Formó parte de la resistencia de un estilo de vida que Hitler quería imponer. De hecho, Hitler estaba imponiendo este estilo de vida a todos los alemanes, y mucho más allá, que quería imponer este estilo de vida donde tenía que levantarse una nueva raza aria, una nueva raza que él pensaba que era la correcta. Este hombre formó parte de la resistencia de este estilo de vida para morir como si fuera un criminal. Formó parte de esta resistencia, vivió una vida noble, una vida ejemplar, vivió una vida ejemplar para morir como un criminal. En 1937, este hombre escribió en otro de sus libros esta frase: solo el que cree es obediente, y solo el que es obediente cree. Es como, a lo mejor es algo repetitivo, a lo mejor suena como algo sencillo de entender, pero en otras palabras, lo que está diciendo él, que la desobediencia a la palabra de Dios, a las enseñanzas de Dios, es evidencia de que no has creído totalmente. La desobediencia a la palabra de Dios nos evidencia de que nos falta todavía más fe, que nos falta todavía una creencia total, una confianza total en lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Cada vez que obedecemos a Dios, cada vez que obedecemos su palabra, demostramos que realmente hemos creído. Cada vez que usted y yo demostramos, seguimos las enseñanzas de Jesús, evidenciamos que somos lo que dijo Jesús: tú eres la luz ahora y la sal de la tierra. Demostramos que realmente estamos dispuestos a pagar el precio, el costo del discipulado. Estamos dispuestos a vivir por lo que hemos creído. Estamos dispuestos a vivir por aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Si Cristo murió por mí, si Cristo murió en la cruz del Calvario por mí, una muerte cruel, una muerte como criminal, dice que maldito todo aquel que muere en un madero. Así era lo que creían los judíos en aquel entonces, que todo aquel que estaba colgado en un madero era maldito. Maldito todo aquel que muere en un madero. Y Cristo murió por nosotros una muerte tan cruel. Entonces, si creo en eso, entonces yo debería estar dispuesto a vivir por aquel que murió por mí en la cruz. Yo debería estar dispuesto a seguir sus enseñanzas, a aprender sus enseñanzas, a buscar, aprender de lo que Él dijo, porque Él murió por mí en la cruz del Calvario para que yo tuviera ahora un propósito eterno en Cristo Jesús. Yo debería estar dispuesto a tomar mi cruz cada día. Yo debería estar dispuesto a seguirle, a tomar mi cruz cada día. Yo no sé cuál es tu cruz, yo sé cuál es mi cruz, ¿verdad? Con la que batallo a veces. Y cada uno de nosotros tenemos que
tomar nuestra cruz, tomar a lo mejor el ego, nuestro carácter, nuestras actitudes y decirle: Señor, aquí está, voy camino a la cruz junto contigo, Señor, y ayúdame a seguir adelante, a seguir conforme a tu voluntad, lo que dice tu palabra. ¿Sabe? Tal vez no estamos en la tercera guerra mundial, aunque quién sabe, ¿verdad? A lo mejor ya la estamos viviendo biológicamente y no nos damos cuenta. Pero no estamos en una tercera guerra mundial. Tal vez no estamos defendiendo a los judíos hoy en día. Pero déjeme decirle algo, familia, amigos, hermanos, definitivamente estamos en una guerra. Tenemos que levantarnos y defender una guerra. Estamos en una guerra contra la verdad de la palabra de Dios. Estamos en una guerra contra lo que Dios ha dicho que es verdad. Estamos en una guerra en contra de lo que amenaza los valores correctos para nuestra familia, para nuestros hijos, para nuestra sociedad. Estamos en una guerra y tenemos que levantarnos para defender la verdad de la palabra de Dios. Estamos en una guerra y esta guerra se pelea siendo verdaderos discípulos y llevando a otros la verdad de la palabra de Dios. Estamos en una guerra contra aquellos que quieren imponer su ideología, imponer sus creencias, sus verdades. Estamos en una guerra contra la cultura de este mundo. Aunque no diga amén, ¿verdad? Es la verdad. Usted ve y nos atacan los medios de comunicación, a los niños los atacan en la escuela, les enseñan una ideología diferente y el enemigo, ¿verdad? Usa a diferentes personas para tratar de cambiar los valores que Dios ha establecido, los verdaderos valores que están en la palabra de Dios. Ahora vamos a leer un pasaje donde antes ya Jesús había realizado varios milagros. Ahorita lo vamos a leer, vamos a hablar un poco acerca de este pasaje donde Jesús, ya antes de lo que vamos a leer, Jesús había alimentado a 5,000 hombres. Después de que los alimentó, dice que pues era una multitud, más de 5,000 hombres, ¿verdad? Sin contar a las mujeres y los niños. Pero después de que los alimentó, la gente, las personas, la multitud quiso nombrar rey a Jesús. Sabiendo eso, Jesús, escuchen, Él se apartó mejor de la multitud para orar. Él no buscó el halago de las personas, Él no buscó el reconocimiento de las personas, porque pudo haberse quedado ahí para que lo alabaran, ¿verdad? Lo exaltaran, que era desdigno de ser exaltado. Pero no buscó eso cuando vino a esta tierra. Él se fue a un monte a orar. Después Jesús, en medio de la tormenta, caminó sobre el agua. Es lo que es lo que hizo antes de lo que vamos a leer. Y todo esto que estamos hablando, sus discípulos estaban presenciando, los 12. Es decir, de esta manera Jesús estaba enseñando a sus discípulos con el ejemplo que su reinado no se trataba de un reinado terrenal. Su reinado no se trataba de recibir en ese momento el reconocimiento, de que lo adularan. No buscaba eso. Se apartó de la multitud para estar a solas, porque Él no buscaba la gloria de los hombres. De hecho, Él dijo: gloria de los hombres no recibo. Él buscaba que la voluntad de Dios se hiciera en su vida. Él venía para cumplir lo que el Padre le había dicho. Él vino a este mundo para cumplir lo que Dios le había mandado hacer, para lo cual Él había estado en esta tierra. Él buscaba la presencia del Padre. Con esto, Él les aseguró que Él no estaba buscando algún poder político, algún poder terrenal, sino que Él estaba demostrando que Él estaba lleno ya de un poder, pero era un poder divino. Él no venía a establecer su reino de una manera humana, como a través de la política, a través de la guerra. No, Él vino a establecer su reino a través del poder divino, a través del Espíritu Santo.
Él no reclamó un trono según la expectativa y opinión popular. No buscaba fama terrenal. Con esto Jesús estaba comunicando a sus discípulos que Él buscaba cumplir con la voluntad del Padre. Él dijo: vayan y hagan discípulos, dijo Cristo. Eso es parte de la voluntad, eso es la voluntad de Dios. El discipulado se busca, en el discipulado buscamos cumplir con la voluntad de Dios. Vayan y hagan discípulos. ¿Me está siguiendo hasta aquí? ¿Está conmigo? Ahora vaya a su Biblia en Juan 6:28, ya sea en su teléfono o físicamente puede buscar Juan 6:28, porque vamos a leer algunos versos del capítulo 6 de Juan, y voy a leer algunos, otros tal vez separados, para llegar a la sustancia de lo que estoy hablando. Juan 6, capítulo 28. ¿Lo tiene? Juan 6:28 dice, esta pregunta que le hicieron. Comenzamos con una pregunta y tiene su respuesta aquí mismo. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esto es lo que Dios quiere que hagan: que crean en aquel quien Él envió, respondió Jesús. Esto es lo que primero que Él quiere que hagamos, que creamos en aquel a quien Él ha enviado. Jesús, primero que nada, les ordenó, así como a nosotros nos dice, nos ordena, que confiemos en Él, que creamos en Él, que confiemos en su palabra, que confiemos en la verdad. Si queremos hacer la obra de Dios, como le preguntaron a Él, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Él respondió: esto es lo que quiere que hagan, que crean en aquel a quien Él ha enviado. Si queremos hacer la obra, esto comienza con confiar en Cristo Jesús. Dios desea que nuestra obediencia, escuche, que nuestra obediencia a su palabra, que nuestra obediencia a Él crezca. Él desea que nuestra obediencia crezca de esta relación de amor y confianza en Él. Él desea que le obedezcamos no por temor, no porque vamos a recibir un premio, aunque Él lo tiene preparado, pero su deseo, su objetivo, el deseo es que le obedezcamos, que nuestra obediencia crezca de una relación de amor y confianza, porque le amamos a Él. Si me aman, ¿qué dice? Guarden mis mandamientos. Una relación de amor y confianza. Ahora miren, no sé si a usted le ha pasado esto alguna vez. Uno de mis hijos a veces comete algo indebido. En una ocasión tiró agua en el baño, y bastante así agua, y él, tenemos una toalla ahí para secarse las manos, y él agarró la toalla y secó todo así, y luego escondió la toalla. La escondió así en un cajoncito para que no nos diéramos cuenta, Yo antes cometí el error de fácilmente regañarlos por algo que habían hecho mal. Pero he aprendido que lo primero que tenemos que hacer, tenemos que enseñarles, y hoy en día he aprendido que primero tengo que enseñarle a confiar en mí para que él me diga aún sus errores. Y yo le dije una vez: ¿sabes qué? Mira, a veces cuando te equivoques, a lo mejor te voy a regañar. A lo mejor cuando te hagas algo indebido, a lo mejor te voy a regañar, pero siempre voy a ayudarte para corregir los errores. Siempre tenme confianza, aunque tú cometas errores, pero tenme confianza, ven y dímelos a mí para ver si te puedo ayudar. Y una vez estaba en la escuela, escuchan muchas palabras indebidas, y en esa ocasión él se le salió una palabra indebida, y yo lo vi, me enojé, le dije: ven para acá arriba, le dije. Y le dije: te voy a regañar, te voy a dar
pero no quiere decir que te dejo de amarle. Te estoy corrigiendo, no debes decir esa palabra. Te voy a corregir y después vamos a pedir perdón a Dios. Ya lo hice, papá, ya le pedí. Bueno, ahora vamos a hacerlo juntos, le dije. Y yo he entendido que Dios quiere que confiemos en Él aún en medio de nuestros errores. Dios quiere que vayamos en una relación de amor a Él, porque Él quiere que aprendamos a amarle, y aún en medio de nuestros errores, cuando batallamos, cuando tenemos dificultades, cuando nos hemos equivocado, que vayamos a Él con confianza para pedirle perdón y a pedirle ayuda para poder corregir nuestros errores, nuestros pecados, porque Él murió por nuestros pecados. Yo tengo errores. Yo no sé si usted tiene, yo sé que usted es San Crisóstomo, ¿verdad? Que nunca se equivoca. Pero en medio de nuestros errores tenemos que ir a Él con confianza, porque eso es lo que Dios desea, que creamos en Él. Si tú crees en Él, tú empiezas a tener confianza en Él. Si tú tienes confianza en Él, tú vas a poder ir al Padre y decirle: Señor, en esto me equivoco, en esto he cometido errores, pero ayúdame, Señor, a cambiar, ayúdame. Yo creo en ti, creo en lo que tú puedes hacer en mi vida, en mi corazón. Creo que tú me estás transformando, Señor, para la honra y la gloria tuya. Porque un padre desea que los hijos, aún en sus errores, le busquen y que tengan confianza los hijos en el Padre. Digo, es lo que creo que tenemos que desear, que tenemos que aprender, a que nuestros hijos tengan confianza aún en sus errores, para poderlos ayudar. Sigamos leyendo, verso 32. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Y los discípulos y los escribas, los fariseos que estaban ahí, empezaron su mente, ¿verdad? Empezó a hacer cortocircuito, porque habló estas palabras Jesús, y seguía diciendo en el verso 24: Señor, le pidieron, danos de ese pan. Jesús dijo: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que cree en mí nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Primero les dijo que crean en Él. El verso 28 que leímos, que crean, dijo Jesús. Pero aquí les dice: a pesar de que me han visto, ustedes no creen. Todos los que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no lo rechazo, dijo Jesús, porque he bajado del cielo. Ahora, aquí está, dice: no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Eso es lo que Jesús vino a hacer, la voluntad del Padre. Y esta es la voluntad del que me envió, dijo Jesús, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que me ve, el que ve al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Todo el que crea en Él, dice, ¿qué tenemos que hacer para cumplir con lo que Dios nos ha pedido? Estaban hablando, pensando en la ley, ¿verdad? Moisés, la ley. Y Él les dice: que crean en mí, en Jesucristo. Y si tú estás aquí, si tú estás en este lugar, la palabra de Dios está hablando a tu vida, que creas, que confíes en el Señor Jesucristo, que creas. A lo mejor por alguna razón has dejado de confiar en alguna etapa de tu vida, o por alguna razón que estás pasando, pero Él dice: lo primero que tenemos que hacer es que creamos que en Jesucristo, que creamos que Él murió, resucitó entre los muertos, que Él limpió nuestros pecados. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de mi Padre, que todo el que me ve, el que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Verso 41, sigamos adelante. Entonces
los judíos comenzaron a murmurar contra él. Imagínate, estaban escuchando a Jesús y los judíos empezaron a murmurar. ¿Cómo que dijo que él es el que bajó del cielo? Sí, sabemos quién es él, es el hijo de José. Y estaban murmurando ahí entre la multitud. Comenzaron a murmurar contra él porque dijo: yo soy el pan que bajó del cielo. Y decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿Acaso no es este Jesús? Unos a otros, imagínense, estaban ahí dándose codazos y hablando. Y conocemos a su padre y a su madre, preguntando: ¿cómo es que sale diciendo yo bajé del cielo? Verso 60. Después de que habló acerca de coman de este pan, beban, el que a mí viene no lo echo fuera, el que coma no volverá a tener sed ni volverá a tener hambre. Verso 60, me voy a ir hasta el verso 60. Al escucharlo, todo lo que estaba hablando Jesús, todo lo que estaba diciendo, muchos de sus discípulos, ¿de quién? De sus discípulos exclamaron: dura es esta palabra, ¿quién puede aceptarla? ¿Quién podrá seguirla? ¿Quién podrá cumplirla? Dijeron sus discípulos, que muchos de sus discípulos, dice. No estaban ahí solamente los 12, había muchos de sus discípulos. Y esos discípulos exclamaron: dura es esta palabra. Ahora, ellos decían: ¿quién puede aceptarla? Ellos decían: qué difícil es aceptarla. Ellos no, a pesar de la complejidad a lo mejor de la que estaba hablando, no dijeron: qué difícil es entenderla. No era lo que estaban diciendo ellos. Ellos dijeron: difícil es aceptarla. Es difícil aceptarla. Sin duda estos discípulos encontraron las palabras de Jesús de cierta manera misteriosa. Pero las partes que sí entendieron, las que le resultaron entendibles, inmediatamente le resultaron perturbadoras. ¿Cómo vamos a creer que Él descendió del cielo? ¿Cómo vamos a creer que este hombre es el Mesías, el Hijo de Dios? Ahora miren, nosotros muchas veces nos preocupamos al leer la Biblia por lo que no entendemos y cuestionamos, ¿verdad?, lo que no entendemos. Y nos preguntamos y tratamos de indagar más. Y está bien estudiar. Pero creo que mejor deberíamos de ocuparnos por lo que entendemos y que aún no hemos puesto en práctica. ¿Está conmigo todavía? Porque entendemos muchas cosas, pero no las practicamos. Y un discípulo, recuerden, que practica lo que su maestro enseña, lo que les está enseñando. Y a veces nosotros nos preocupamos e indagamos el Apocalipsis, cuándo viene el Señor. Dijeron que el 12 de septiembre del 2012, pero no vino. Ahora van a decir que en el 2025, y nos preocupamos por todo eso. Pero creo que debemos de ocuparnos en lo que sí entendemos para ponerlo en práctica, ¿verdad? Lo que sí entendemos para practicarlo. Ama a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Mujer, sométete a tu esposo. Cosas que tenemos que poner en práctica. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Sí, pueden decir amén. Verso 61. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, le respondió: ¿esto les causa tropiezo? ¿Se asustan por eso? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida. La carne no vale para nada aprovecha. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida, dice. Las palabras que les he hablado, dijo Jesús, lo que está en su palabra es espíritu y vida para cada uno de nosotros.
Sin embargo, les dijo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre, a menos que el Padre se lo haya revelado, a menos que el Señor se lo revele, a menos que Dios revele, traiga entendimiento a nuestras vidas. Por eso es que cuando usted lea la palabra de Dios, debe decirle, Señor, aquí está tu siervo, habla que yo escucho. Háblame, Señor, a través de tu palabra, porque revélame aquello que yo no logre a comprender. Háblame, Señor. Verso 66, escuchen. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Ya no estaban con Jesús. Muchos de sus discípulos, de los que estaban con él, me imagino que eran bastantes, dice, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda, se alejaron de él. Así que Jesús le preguntó a los 12 que estaban ahí, que había escogido él, ¿también ustedes quieren marcharse? Y conocemos la respuesta que dijo Pedro. Señor, le dijo, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pedro entendió lo que requiere el discipulado. Pedro entendió lo que es confiar en Jesús. Pedro empezó a conocer a Jesús. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabra de vida eterna que llena nuestra mente, que llena nuestro corazón. Solamente tú sacias mi vida, mi alma, mi sed, Señor, que yo tengo espiritualmente. Y usted y yo debemos comprender, y usted y yo hemos conocido, hemos sabido que Él es el maná que descendió del cielo, que Él es el que llena nuestra vida. Y a veces queremos buscar en otra cosa, pero realmente Él es el que va a llenar nuestro corazón. Así que muchos se alejaron de Él, dejaron de seguirle, de sus discípulos. Dejaron de ser sus discípulos, le volvieron la espalda. ¿Por qué? ¿Por qué hicieron eso? Porque no entendían. No tanto porque no llegaron a entender, sino porque no aceptaban la palabra de Jesús. Dura es esta palabra, dijeron. No aceptaban la verdad. No aceptaban que tenían que cambiar su manera de pensar, su manera de hacer las cosas, la manera como la cultura les estaba enseñando. No aceptaban que tenían que cambiar la manera de actuar, de hacer las cosas. No aceptaban que el discipulado, el ser discípulos, tiene un costo. Hay un precio que tenemos que pagar, y comienza cambiando nuestra mentalidad por medio de su palabra. Este precio, ese costo comienza cambiando nuestra mentalidad a través de su palabra. Las multitudes se sentían atraídas por la luz de Cristo. Imagínense cuando Él estaba hablando, cuando Él estaba compartiendo su vida, sus grandiosas enseñanzas, su compasión por las personas, su compasión por el pecador, por la prostituta. Iba y se sentaba a la mesa de los pecadores, tenía compasión, sanaba a la niña, la resucitaba. Compasión, y las multitudes lo seguían, admiradas por la luz, por la humildad de Cristo. La luz de Cristo brillaba en medio de las tinieblas. Pero cuanto más se acercaban a Jesús, su misma luz para muchos, como lo estamos viendo en este pasaje, era demasiado brillante y se alejaban de Él. Una vez que estaban tan cerca de Jesús, una vez que estaban tan cerca y veían el costo que tenían que pagar, el precio que tenían que pagar, se alejaban de Él. Usted ha visto las palomillas, ¿verdad? Que son atraídas, o ¿cómo le llamaban aquí? Las palomillas, las atrae la luz brillante. Pero mientras más se acercan, se dan cuenta que tienen que alejarse, no pueden estar ahí, se alejan de la luz. Así como las palomillas que se sienten atraídos, pero una vez que están tan cerca, no pueden estar allí,
sino que mejor se alejan. Así estas personas, estos discípulos, ¿por qué? Porque había un precio que tenían que pagar. Había algo que tenían que dejar, su mentalidad, su manera de actuar, esa manera de pensar. Cuando Jesús le dijo: yo soy el pan, yo soy el que no coma de este pan, el que no beba de esta sangre, entonces ellos se alejaban. ¿Cómo este hombre está diciendo eso? ¿Cómo voy a creer en Jesús?, decía. Entonces ellos se acercaban, pero al ver la luz tan brillante, se alejaban de Jesús. ¿Me está siguiendo hasta aquí? Spurgeon escribió estas palabras: se puede observar que cuando las multitudes abandonaron al Señor, Él no se deprimió. Y cuando su ministerio se hizo popular, Él no se sintió eufórico. Él se mantuvo calmado en medio del alboroto de las multitudes. Las multitudes alrededor de Jesús tenían diferentes motivaciones. Escuchen: había los amantes de la verdad y los fanáticos de la verdad. Los amantes de la verdad están listos para abrazar la verdad, hablar la verdad, buscar la verdad, obedecer la verdad y pagar el costo por la verdad. Son los amantes de la verdad. Ahora pregúnteme cuáles son los fanáticos. Gracias por preguntar. Déjeme decirle: los fanáticos de la verdad son como los que son fanáticos del béisbol, que están en las gradas, les gusta ver las jugadas, les gusta estar ahí, le gritan, a veces critican las jugadas. No, hubiera metido al otro jugador, lo dejó lanzar mucho tiempo, la regó el manager, yo soy mejor manager que él, me hubieran puesto a mí en lugar de Benjamín Hill. Aplauden, gritan, a veces critican lo que ven, lo que escuchan, pero no están dispuestos a entrar al terreno de juego a ensuciarse. No están dispuestos a formar parte de los que se ensucian. No están dispuestos a pagar un costo. No están dispuestos a entrenar todos los días, hasta pagar un precio, a tener una dieta alimenticia, a correr ciertas horas. No están dispuestos los fanáticos a pagar un costo. No todos los que seguían a Jesús en aquel entonces tenían el mismo compromiso para ser un discípulo fiel. La pregunta que nos debemos hacer todos los días: ¿hasta dónde estoy dispuesto a seguir a Jesús? ¿Hasta dónde estoy dispuesto a seguir la verdad, a confesar la verdad, a creer la verdad, a hablar la verdad? Tal vez hasta donde no me cueste mi comodidad, hasta donde no me cueste dejar algo que tanto me gusta. ¿O estoy dispuesto a pagar el precio de ser su discípulo verdaderamente? La salvación es gratuita para nosotros, pero el discipulado tiene un costo que me toca pagar a mí. El discipulado tiene un costo que, aunque Él está en el proceso de este discipulado, aunque Dios está en el proceso de llevarlo a cabo, Él me va a pedir que tome mi cruz cada día, que me niegue a mí mismo, que niegue a mis emociones a veces, que me niegue a mi deseo de hacer las cosas incorrectas, a veces de vengarme, a veces de gritarle a alguien, mi deseo de tener un vicio, mi deseo de ese vicio. Él me va a pedir que tome mi cruz cada día para poder seguirle. La salvación es gratuita porque a Él le costó todo. Pero el discipulado tiene un costo que a mí me toca pagar. Lucas 14, verso 25 dice: grandes multitudes seguían a Jesús. Otra vez, grandes multitudes. Y Él se volvió y les dijo: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor de su padre y a su madre y a su esposa y a sus hijos y a sus hermanos y a sus hermanas y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Lucas
nos escribe y nos deja saber que en esta vida, para formarnos como discípulos de Cristo, debemos someter nuestra vida, debemos someter nuestra voluntad, debemos someter nuestra mente, nuestro corazón a la voluntad del Creador. Las multitudes seguían a Jesús, estaban atentas a sus palabras, y Jesús empieza a subir el estándar, porque Él no quería que lo siguieran, Él no quería que estuvieran ahí por una motivación incorrecta. Él quería que estuvieran ahí con el entendimiento de lo que se trata la vida cristiana, de lo que se trata seguir a Cristo, lo que se trata no solamente seguirlo, sino ser un discípulo de Cristo, que aprendamos de Él, que vivamos en la verdad, que prediquemos la verdad. Jesús está tratando de que entendamos que nuestras relaciones humanas, en esta parte que habla Lucas, no pueden estar por encima de su señorío. Una vez que yo abrazo el evangelio, una vez que yo creo, yo tal vez voy a ser ignorado por mis familiares. Una vez que yo crea en el evangelio, que yo confío en Jesucristo, que yo lo empiece a proclamar, que yo empiece a hablar de Él a otros, yo tal vez voy a ser ignorado por mis familiares. Voy a ser criticado por aquellos amigos míos que se dicen amigos míos. Voy a ser criticado tal vez por mi familia. Voy a ser rechazado por mis amistades. Pero mi amor por las costumbres que me han enseñado, mi amor por las relaciones humanas, no pueden estar por encima de mi amor por Jesucristo, de mi amor por la verdad, porque la verdad se llama Jesucristo. A lo mejor te van a rechazar otros, van a criticarte, ahí te lavaron el cerebro, te van a juzgar, pero el estándar aquí lo sube y dice: tu amor por las demás personas, por las relaciones que tú tienes con tus amistades, no pueden estar encima por tu amor por Jesús. De hecho, Lucas 8:20 dice: tu madre, le dijeron a Jesús, vinieron y le dijeron a Jesús, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Pero él contestó: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ponen en práctica. No es que estaba haciendo menos a su madre, a sus hermanos, pero nos enseña que mis relaciones no pueden estar por encima de lo que Jesús dijo, del amor que Jesús tiene por nosotros y de lo que el amor que tenemos por Jesús. Él está diciendo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. No solamente la oyen, sino que la ponen en práctica. Los hermanos de Jesús, algunos de ellos no creían en Él. Y Jesús le deja saber que ninguna otra relación puede estar por encima de lo que su palabra nos enseña. Oh, es que mi novio me pide la prueba, ¿verdad?, del amor. Me piden la prueba del amor. Mi familia dice que si sigo ahí, sigo escuchando, sigo creyendo en Jesús, me van a desheredar. Pero tenemos una herencia en los cielos, una herencia eterna mayor, una mayor herencia en los cielos. Jesús está diciendo: la salvación es gratis, pero el discipulado lleva un costo, lleva un precio que tenemos que pagar. Tiempo, esfuerzo, críticas a veces, relaciones que a lo mejor nos rechazan. Y tienes que estar dispuesto, tenemos que estar dispuestos a pagar el precio, a dejar aquello que nos impide recibir las bendiciones de Dios, a dejar aquello que nos impide crecer. Tenemos que estar dispuestos a pagar el precio por seguir la verdad, por obedecer la verdad, por ser discípulos de Cristo. Cuando yo abrazo la verdad de Cristo, al mismo tiempo que tengo que soltar las mentiras de nuestra cultura que yo he creído. Tengo que soltar las mentiras. Tengo que soltar ciertas cosas a lo mejor que yo he creído, que mi mente, no, es que no te diga nada tu esposo,
Tú eres la que debe de mandar en tu casa. Mentiras del feminismo que ha establecido. Tú di, como dicen ahora, no es él o ella, es ella, o algo así, ¿no? Tú di así, así tiene que ser, que ahora que te acepten así, que acepten ahora, porque nos oprimieron mucho tiempo. Tenemos que soltar las mentiras que tal vez yo he creído. Y termino con esto. No te pongas sobre tus pies en esta ocasión. Termino con esto. En una ocasión había un vendedor de perlas. Un hombre vio la más hermosa de las perlas que jamás había visto. Lo vio con detenimiento. Y me pon la otra diapositiva, por favor, de las últimas. La vio con detenimiento, una de las perlas más preciosas, la más grande que habían encontrado. El hombre preguntó: ¿cuánto cuesta esa perla? El vendedor le dijo: es cara, muy cara, le dijo, extremadamente cara. ¿Está aquí conmigo todavía? Pero dime cuánto cuesta. ¿Qué tienes?, respondió el vendedor. ¿Qué es lo que tú ofreces? ¿Qué es lo que tienes? Yo tengo $10,000 en el banco, dijo. Es mío, le dijo. ¿Es todo lo que tienes? Bueno, traigo $1,000 aquí en mi bolsillo. Es mío también, le dijo. ¿Es todo lo que tienes? Bueno, tengo una casa también. Eso es mío también, le dijo el vendedor. Ay, ¿qué quieres, que duerma en una casa de campaña? Ah, una casa de campaña también tienes. Es mía. ¿Qué más tienes?, le dijo. ¿Qué es lo que tienes? Bueno, voy a tener que dormir en mi carro. Ah, ¿tienes un carro también? No, tengo dos. Ah, pues los dos son míos, le dijo. ¿Tienes familia? Sí, tengo familia, tengo una esposa y tengo 3 hijos. Tu familia también es mía, le dijo el vendedor. Tus hijos ahora son míos. Pero Señor, el hombre contesta, ahora no tengo nada, todo me lo has quitado. El vendedor le dijo: no te preocupes, te lo quito todo, pero ¿sabes qué? Ahora te regreso todo lo que te he quitado, te lo regreso, te lo doy para que lo administres. Te regreso todo, todas esas cosas que te quitado ahora son tuyas. La perla también es tuya, ahora tienes la perla y tienes todas esas cosas que me has dicho, son tuyas, pero ¿sabes qué? Te lo doy solamente para que lo administres. Pero recuerda el día, el momento en que yo requiera de algo que tú tienes, de algo que te lo estoy dando para que lo administres. Recuerda, debes de estar dispuesto a entregármelo. Recuerda, debes de estar dispuesto a soltarlo. Tú debes estar dispuesto a renunciar a ello, porque ahora yo soy tu dueño y dueño de todo lo que tienes. Todo lo que alcances, todo lo que logres, te lo doy para que lo administres. Te lo doy para que tú hagas bien, para que honres mi nombre, para que lo administres, porque ahora yo soy dueño de todo. Tú estás administrándolo y el día que yo lo necesite, el día que yo lo ocupe, sea lo que sea, tienes que estar dispuesto a entregármelo. Lucas 14:33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo, dijo Jesús. Nunca olvides que todo lo que tenemos es porque Dios nos lo ha dado para administrarlo. Nunca olvides que el discípulo está dispuesto a entregar su vida, su misma vida, por la verdad del Evangelio. Nunca olvides que el discípulo está dispuesto a entregar su corazón, a entregar su vida, a dejar aquello, a entregárselo al Señor, todo lo que tiene. Puedes ponerte sobre tus pies.
Y con esto termino. Cierra tus ojos. Nunca olvides. Escucha, cerrando tus ojos y escucha. Nunca olvides que tengas lo que tengas, eso le pertenece a Dios. Él tiene todo el derecho, Él tiene toda autoridad para pedirnos aún nuestra propia vida, porque fuimos creados para su gloria, no para la nuestra. Él tiene el derecho, Él tiene toda la autoridad sobre tu propia vida, sobre mi propia vida. Cuando Él desee hacerlo, cuando Él desee llamarnos, Él nos llamará, porque fuimos creados para su honra y para su gloria. Nunca olvides que Él te ha dado todas las cosas para que administremos correctamente, para que administremos lo que nos da, para guiar a nuestros hijos, para cuidar de nuestra esposa, para cuidar de nuestros hijos, para administrar los bienes que tengamos. Así que si tenemos la oportunidad de ir, compartir con otros la palabra de Dios, aunque nos cueste esfuerzo, nos cueste dedicar tiempo, nos cueste dinero a veces, pero podemos ir a compartir con otros la verdad de la palabra de Dios. Aunque nos rechacen, nuestra vida sigue siendo del Señor.